Muy, pero muy buenas tardes. Esta es la edición para YouTube. En breve comenzaremos el enlace para Facebook. Es una edición un tanto especial ya que tenemos algunos inconvenientes con los panelistas, pero no queremos dejar esta semana sin cobertura y por supuesto tenemos muchas cosas que compartir. Digamos, esto se prepara colectivamente, pero ahora va a tener un solo rostro por el día de hoy. Así que bueno, esa es la explicación. Me voy a demorar un poquito en hacer el enlace, pero les agradezco mucho el poder estar nuevamente esta semana en Ahora sí Villa Alemana, el semanario. Ya estamos haciendo el enlace en vivo para Facebook. Esta semana comentaremos nuestra prensa local, leeremos algunas noticias del Observador, el futuro, y también comentaremos algunas noticias de Chile y el mundo que nos han llamado la atención. Bueno, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de Ahora sí, Villa Alemana, el semanario. Muy contento de encontrarme nuevamente con ustedes. Para hacer más dinámica esta sesión, les pido por favor que cuando se conecten hagan preguntas, comentarios, ya que hoy día me toca solo. Como pueden ver, eh, hay diversas dificultades que ocurren, digamos, la paternidad, la familia, etcétera, han hecho de que esta semana no pueda contar con los demás panelistas. La semana pasada tuvimos la sorpresa de contar con Francesca y Pablo Embry también. Y bueno, ahora ninguno de los tres panelistas, porque tampoco puede Arnaldo, van a estar, pero sin embargo, no queremos perdernos este encuentro semanal del programa que lleva ya interrumpidamente meses, ¿no es cierto? Ya quizás en un par de meses vamos a cumplir un año, ¿no? No, falta un poquito más. En agosto, en agosto empezamos el programa prácticamente ininterrumpidamente, quizás en alguna ocasión, pero trataremos de no fallar. Bueno, este fin de semana una noticia positiva, comencemos con algo positivo entre tantas dificultades, lo que hemos visto del coronavirus, los desórdenes que hemos comentado en diversos lugares del mundo, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en Colombia, la situación que hemos comentado de Suecia, no sé, hemos visto muchas cosas muy duras, muy negativas respecto al coronavirus, pero comencemos con un toque positivo. Estuve revisando justamente las noticias de carácter cultural, y demos un segundito, y en Soy Valparaíso me encontré con esta linda noticia. Hermoso, tradicional tren AES 11 regresó a su recorrido por Valparaíso en el Día del Patrimonio. Bueno, si ustedes recordarán, ese tren era el tren de ese color crema con naranjo. ¿Se acuerdan que habían dos tipos de trenes, ¿no es cierto? Los verdes y los crema con naranjo. Y volvió y hizo su recorrido desde la estación Puerto. Voy a leer un extracto de la noticia. La máquina forma parte del proyecto de restauración impulsado por la Corporación de Patrimonio Ferroviario y la empresa de ferrocarril del Estado, EFE. Durante el día de hoy, el Gran Valparaíso regresó a los tiempos de nuestros padres y abuelos. Y es en nuestro entorno, y es que en torno al Día del Patrimonio y por medio de un proyecto de restauración impulsado por la Corporación Patrimonio Ferroviario y EFE, hoy el emblemático tren automotor AES 11 volvió a las vías a cumplir su recorrido para el metro de Valparaíso. Al respecto, el gerente general de EFE Valparaíso, Jorge Gómez, sostuvo que este es un día histórico para los ferrocarriles en nuestra región. Ha vuelto el tren de Valparaíso a su tierra natal, donde movilizó millones de personas desde la década del 70. Bueno, hago un pequeño paréntesis, quizás ustedes tengan recuerdos del tren que incluso llegaba más allá, ¿no? Calera, Quillota, quizás más de alguno de ustedes lo tomó en Valparaíso, fue a Viña del Mar, se bajó en la estación Chorrillos o la estación Viña del Mar, que eran a nivel, o quizás se bajó
más allá de la estación Rumié, ¿no es cierto?, ya en Viña Alemana, que ya no existe. Eh, Muchos cambios, muchas historias, en un tren un poquito más lento que el actual, que tampoco es tan rápido, pero un poquito más lento. ¿Se acuerdan ustedes que había un señor que era un inspector, que recibía los tickets que eran de cartoncito y les cortaba una esquinita? Bueno, esos lindos recuerdos, ¿no es cierto? Voy a seguir leyendo eh, el artículo. Este automotor representa la creación de los servicios urbanos y de cercanía de nuestra región. Es el tren que circuló de cordillera a mar por tanto tiempo, llegando a comunas como Quillota, La Cruz o La Calera, que hoy justamente son parte de proyectos futuros en lo que estamos desarrollando en EFE. La iniciativa fue bien recibida por quienes hoy temprano ocuparon el servicio. Dicho caso fue el de Orlando Zamora, quien confesó estar gratamente sorprendido. Me trae muchos recuerdos de mis familiares, mi abuelo, quizás más de alguno derramó una lágrima, ¿no? Recordar esos paseos familiares cuando era niño y quién sabe, quizás alguien tomó el tren en Quillota o en Villa Alemana, se bajó en la estación Puerto con su abuelo, su abuela, subieron, subieron un cerro, aprovecharon la vista, pasearon en lancha. Tantos recuerdos, ¿no? Dijo, me trae muchos recuerdos de mis familiares, mi abuelo, que trabajó en tiempos de ferrocarriles. Siempre veníamos a verlos. Viajábamos mucho. Tengo muchas fotos, recuerdos de cuando había el recorrido hasta Quillota, cuando era un niño. Muy emocionante poder revivir estas emociones que traen muchos recuerdos a la mente, sostuvo. Finalmente, uno de los conductores del AES-11, Cristian Páez, afirmó que tras el trabajo de preparación, este es un sueño hecho realidad. Este tren es un ícono de la región y es parte de la memoria colectiva de todos acá. Creo que junto con los amigos que estamos trabajando en este proyecto y todas las personas que lo han podido ver, realmente es un hito. Es demasiado importante lo que está pasando con la traída del automotor AES a la región. Bueno, una linda nota para comenzar nuestro programa. Personalmente tengo muchos recuerdos. Una sección que me gustaba muchísimo era el centro de Viña del Mar, que pasaba por alto, a bastante nivel, ¿no? ¿Cuánto era eso? ¿3 metros, 4 metros? No sé, sobre el nivel de la calle. Pasaban las micros ahí por Arlegui, por Álvarez, ¿no? La circulación. Recuerdo, también recuerdo un día bueno, recuerdo un día que amaneció toda esa pared toda pintada. No sé si alguien recuerda que había un, un presidente de Everton que pintó, ahora recordando que Everton ganó el clásico. Bueno, a los que les gusta el fútbol, los futboleros, hay un saludo yo conozco a varios, tengo un par de amigos, Juan Castro, que es de acá de Villa Alemana, que le gusta leer Forer, también Pablo Gilligan, también le gusta el Everton, y tengo entendido que cuando se podía ir a ver los partidos, ahí tenía siempre un puesto ahí en la tribuna. Eh, bueno, ganó el clásico porteño 1-0. Algunos dicen que un poquito ratonil, hizo el gol y después se vino todo para atrás y todo, pero bueno, estaba contento. Boquita Sensini, que había tenido una semana bastante dura en lo personal. Bueno, esta anécdota, bueno, me sirve para recordar este segmento justamente cuando pasaba el tren. Bueno, ahí en esa calle estaba la sede antigua de Everton, esa casona que tiraron para abajo para hacer un gran edificio de esos que hay iguales por todos lados. Bueno, en fin. Y uno pasaba por ahí encima y además estaba rodeado de muchos árboles. Era una especie de pulmón verde de la ciudad, se veía muy precioso. Pero bueno, después llegaba la estación Viña del Mar, que era de madera, ¿no? Y después siguiendo, habían estaciones como le había recordado, bueno, todos recuerdan y añoramos, por ejemplo, la estación Valencia, que es un proyecto eterno, ¿no es cierto? Dicen que se va a concretar, pronto se va a concretar, bueno, eso lo he escuchado muchas veces, pero estaba la estación Valencia, otra estación que desapareció más adelante era Rumié, entre otras. Deme un segundo porque estoy en otro lado, quiero ver si hay comentarios. Hay un saludo ahí de Miguel Andrade. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Vamos a ponerle ahí inmediatamente un me gusta. Bueno, estimadas, estimados, sigamos adelante. Además de esta noticia, hay algunas que no son tan
tan halagüeña, ¿no es cierto? Una situación que es bastante desgraciada, bastante triste, que nos afecta, que nos afecta bastante y nos duele el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Bueno, en nuestra región hemos sido bastante afectados. Recién nosotros estamos recién en fase 2 acá en Villa Alemana, que fue, tuvimos fase 1 hace un tiempo, hace un poco tiempo, pero los casos no han variado mucho, entonces es de esperar que si no hay un cambio sustancial volvamos a la fase 1, pero va a ser una fase 1 distinta, ¿no? Muchos de ustedes ya están vacunados, ¿no es cierto? Vacunadas, vacunados. Caso mío que tenía tiempo, tenía como para 2 meses más, ya me notificaron que tengo para la próxima semana, les aviso, paso el dato. Éramos, ese día éramos más de 100 y probablemente debe haber, no sé, puede ser 1000, 2000, no lo sé, personas vacunadas con AstraZeneca. Las personas que se vacunaron con AstraZeneca tenían una cita para 3 meses después, 12 semanas, ¿no es cierto? Bueno, el Ministerio de Salud está notificando, yo sabía esta noticia, pero ya me llegó el mail, de que el plazo se acorta a los tradicionales 28 días. Entonces, me tenía que vacunar el 25 de julio, ahora me tengo que vacunar, creo que entre el 2 y el 6. Entonces, probablemente muchos de ustedes, los que estaban ese día conmigo en el gimnasio, que estaban teniendo su primera dosis, que eran más de 100 ese mismo día, y otros más de los días antes y después, van a tener que ir por su segunda dosis de AstraZeneca. Así que les recomiendo que revisen su correo electrónico si fueron notificados, y aunque no lo hayan sido, si son AstraZeneca y han pasado ya cerca de 28 días, está por tocar la fecha para que se vayan programando. Ahora es más fácil porque por ahora no estamos fase 2, entonces, bueno, es más fácil llegar y salir, no hay ninguna dificultad. Ahora siempre uno puede ir cuando se va a vacunar sin ningún problema. Bueno, eso también les quería recordar. Respecto a la situación nacional, lamentablemente, de contagios está bastante alta, promedio cercano a los 8000 diarios, lo cual va a contrastar, y eso es lo que les quería decir. Justamente yo me voy a vacunar por segunda dosis, mucha gente se está vacunando por segunda dosis, están acelerando el proceso, como digo, la AstraZeneca de 3 meses va a pasar la segunda dosis a 28 días, entonces de esa manera vamos a tener, ya estaríamos sobre el 50%, ya estamos sobre el 50%. Vamos a llegar al 60-70% con segunda dosis, y con eso, con el pasaporte COVID, el pasaporte verde, que nos va a permitir movilizarnos incluso en fase 1. Mm, complicado, ¿no es cierto? Porque lo otro, ¿no? Ah, ya sabemos que las calidades de las vacunas no son exactamente iguales. Es mejor estar vacunado, la mejor vacuna es la que te puedes poner, eso está claro. Pero después de eso, la vacuna Sinovac no es de la misma calidad que las otras. Entonces, las personas se están enfermando igual, no se mueren, pero en algunos casos, pero ojo, no se mueren relativo. Estaba leyendo en Twitter la semana pasada, bueno, era una persona de mucha edad, más de 90 años, pero tenía sus 2 dosis de Sinovac y falleció. Entonces, y falleció por coronavirus, no por otro tema. Entonces, bueno, sí es cierto, cuidado, que una persona que tenga alguna enfermedad preexistente, persona, por ejemplo, con diabetes, podría tener sus 2 vacunas Sinovac y, sin embargo, no tener la inmunidad para poder sobrevivir la enfermedad. Y fuera de eso, además, el contagio se expande, ¿no? Podemos sentirnos tranquilos, quizás, más o menos, aquellos que no tenemos una enfermedad preexistente, que no tenemos 80, 90 años, sino bastante menos, pero vamos a llegar a nuestras casas, vamos a encontrar personas quizás que tienen otra condición, parientes, amigos que podemos encontrar, y la suerte no va a ser la misma. Entonces, bueno, evidentemente el llamado es a efectivamente reducir la movilidad al máximo. Sé que estamos aburridos, se habla de lo que se llama la fatiga pandémica, pero bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que debemos hacer en estas circunstancias? Evidentemente, no podemos tener una actitud pasiva, tenemos que tener una actitud activa y de algún modo u otro enfrentar esta situación con las últimas energías que nos quedan y tratar de quedarnos en casa. Miren, les voy a contar un par de anécdotas. Se informó justamente que este fin de semana
el líder del Billoto tuvo unas filas kilométricas. Y hoy por la mañana me enteré también que acá el líder de Peña Blanca, que habitualmente no tiene un flujo tan alto, aunque sí bastante importante, a eso de las 10 de la mañana ya tenía una tremenda fila. Entonces, evidentemente la posibilidad de contagio, y llegando al invierno, si recordemos lo que fue, estaba recién empezando la enfermedad, teníamos decenas de miles de casos, llegamos ahí a los 100.000 casos, 100.000 casos en el invierno, ¿no es cierto? Después empezó a aumentar. Ahora la situación es completamente distinta. Tenemos cerca de 50.000 activos, ¿ah? Más de 40.000 casos activos en el país, con variantes distintas, mucho más fuertes, mucho más resistentes, inmunoresistentes, como por ejemplo la variante brasileña. Ni hablar si ha llegado algún caso de la variante india. La variante sudafricana también es muy compleja y ha llegado a Chile. ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? ¿Y cómo lo vamos a enfrentar de cara también a los problemas económicos, los graves problemas económicos que está sufriendo la región? No solamente por el desempleo, sino también por el empleo precario, y los que han logrado recuperar los empleos saben, ustedes lo saben, amigas y amigos, cosas que conversan con aquellos que han sido recientemente contratados, no son las mismas condiciones. Los salarios son más bajos. A veces part-time y antes eran full-time. Bueno, revisemos un poco la prensa local. Semanario Futuro, de edición de viernes 28 de mayo de 2021. El ladrón era todo un gentleman. Así, así se titula este semanario. Dice, disculpe dama, pero necesito la plata. Veamos qué más nos trae la portada. Quilpué, 3 miembros de la familia fueron detenidos por receptación. Para los que no conocen el término, es comprar cosas robadas, ¿ah? Hurtadas o robadas. Villa Alemana, lo golpearon en el rostro para arrebatarle el celular. Limache, una mujer conducía un auto con encargo por robo en Santiago. Olmué, mujer fue estafada en 189.000 pesos vía WhatsApp. Belloto, encuentran un hombre muerto en la Villa Italia de Belloto Sur. Bueno, esas son algunas noticias. Bueno, dice también Greenpeace celebra ley y llama a rechazar plásticos de un solo uso. Bueno, aquí tenemos una gran noticia. Ya tengo un amigo que estaba supervisando esta obra. Belloto, calle y ahora se veo antes y ahora. Una buena noticia eso, ¿no? ¿La han visto, la han utilizado? Quedó muy buena. La calle, que antes era un basural en el tramo de Puelma en el Sol con Baden-Powell, en Belloto, ahora luce pavimentada. Trabajos que se realizaron en los meses de verano y hace poco, en marzo o fines de marzo, se abrió al tránsito vehicular. Muy buena noticia para todas y todos, ¿no? Bueno, aquí la editorial del futuro dice el fracaso del voto voluntario. No lo voy a leer completo porque evidentemente es una lata, pero y a ver si hacen algunos comentarios. Este es un tema bastante, digamos, candente. Aquí hay un resumen en el interior. Dice, creemos que la idea del voto voluntario era un ejercicio de civilidad que subía los estándares culturales de nuestra sociedad. Se trata de un deber cívico. Y qué mejor que los ciudadanos lo ejerzan libremente. Que su acto sea una muestra de compromiso social y participación ciudadana en la política, que de todas maneras afecta su vida. Una manifestación de que a la gente le importa lo que sucede a su alrededor y de que no son indiferentes a la forma del gobierno o sociedad que nos hemos impuesto. Bueno, interesante reflexión, el llamado a la voluntariedad, en cuanto que sea el cumplimiento de un deber cívico, ¿no? Y no una imposición, el ir a votar. Bueno, la discusión el voto obligatorio por ahí, creo que lo posteé en alguna red social. Bueno, me parece que es un acto de sobrevivencia de la clase política actual. Yo creo que es algo más o menos lógico. El voto voluntario, eh, de algún modo u otro, ha movilizado a las personas eh, más interesadas. Y bueno, siempre se ha dicho que cuando vota una gran masa, se dice, la verdad que yo creo que muchas de estas cosas que se conversan y que se dicen a favor o en contra de cómo se comportaría la gente,
parten de supuestos completamente añejos. La sociedad, la sociedad del siglo XX, que es de donde se sacan todos estos insumos, era una sociedad mediada. ¿A qué me refiero con eso? Era una sociedad donde la información que teníamos no llegaba como ahora, que puede, amiga de amigo, puede que tú no pongas me gusta, puede que tú no comentes en la cuenta de Facebook, puede que no veas no postees nada en YouTube. Todo eso es posible, por supuesto, pero tengo la oportunidad de hablarte y tú tienes la oportunidad de comunicarte conmigo. Puedes verme incluso y no decir nada, absolutamente nada. Y es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Después yo veo la cantidad de reproducciones que tienen estos videos y es muy superior a la cantidad de interacciones. Entonces mucha más gente lo ve. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el punto con esto? Antes no era así. Antes lo único que nos informábamos eran por diarios, que ni siquiera eran tan locales quizás como este, como el futuro, sino que de circulación nacional. No, también, en algunos casos, nos enterábamos, y ese era el poder más fuerte quizás, por la televisión, y no era en el tono matinal en que se entrevistaba a personas como un Silvestre constantemente, no. Estaba monopolizado por columnistas especializados. Incluso a veces era un lujo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Los que hablaban de cine, los que hablaban de música, habían programas musicales, etcétera, programas de niños de muy buena calidad. Sí, todo eso muy bonito, pero también eso era, estamos nosotros aquí que te damos el placer, la entretención, la información, etcétera, y tú ahí como receptor. Ahora esa barrera se rompió. Y al romperse, nos encontramos también con exaltaciones de grupos que dialogan unos a otros, a veces cerrados en burbujas, generando una gran polarización, ¿no es cierto? ¿No se han dado cuenta ustedes que de repente el Facebook o el Twitter o la cuenta que sea, uno tiene la sensación de que todo el mundo está pensando más o menos como uno y jura que con eso, no sé, pues el candidato que uno quiere va a arrasar? Lo que uno opina es lo que está opinando todo el mundo, pero ese es un sesgo, no es necesariamente así. Y eso sucede habitualmente con las redes sociales. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Que todo lo que sabíamos y todo lo que voto obligatorio porque resulta que la gente va a empezar a votar por candidatos moderados porque los candidatos le van a hablar a todo el país y no a un nicho, no a un grupo reducido que son aquellos que van a movilizar. No estoy seguro que eso sea así. No estoy seguro. Y lo otro, muy simple. Hagan el ejercicio o traten de recordar. Los que somos más interesados en estos temas lo tenemos clarito. Y los que son estadísticos lo saben también. Cuando uno ve las votaciones y ve la votación del primer 10%, el 10% la meta escrutada, ¿no es cierto? Mesa escrutada. Y se parece bastante al total. Y son mesas al azar. Y se parece bastante al total. Las encuestas se hacen con ni siquiera el 1%. Y en algunos casos se acercan bastante, en otros no. Si fuera a votar el total y no el 40% o el 30%, el resultado debiese ser más o menos el mismo, por producirse una proyección. Entonces yo creo que existe un mito de que el voto obligatorio va a corregir este desastre en que nos está llevando a personajes más o menos excéntricos, bastante llamativos, mediáticos, y van a volver la seriedad de los políticos tradicionales. Y además no fueron capaces de atraernos muchas veces. No fuimos, o no son, depende cómo uno lo quiera mirar, de atraer. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente si la oferta está mediada, nuevamente ese tema, tal como antes en los canales de televisión diciéndonos lo que teníamos que ver, lo que teníamos que opinar, más o menos cerrando el espacio, el marco de posibilidades, habiendo gente incluida en el debate y gente que excluida del debate. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cualquiera puede interactuar. No hay límite alguno. Bueno, sigo leyendo sus comentarios si gustan sobre el canal de Facebook.
Esto va a salir emitido en YouTube en breves minutos más también. Eh, Veamos algunas otras noticias. Tenistas paralímpicos clasifican a Chile al Mundial de Italia tras 10 años de espera. Miren qué bonita noticia. Muy emocionados se encuentran los tenistas paralímpicos Brian Tapia y Alexander Cataldo, luego de que vencieran a Austria por 2-0 en el torneo clasificatorio de Portugal. Con esto, el Team Chile vuelve a estar presente en un mundial masculino luego de 10 años. Si bien ya se habían asegurado las clasificatorias de Chile en la semifinal contra Australia, el equipo logró además coronarse como campeones del torneo. Interesante noticia. CORE aprobó llamado a concurso para proyectos del 6% de cultura, deporte y seguridad. Bueno, eso ocurre todos los años. Recuerdo recuerdo un año, me sorprendía tanto cómo repartían dinero para los festivales de la canción de las diferentes comunas. Cuando eso ustedes saben que eso es para contratar artistas de renombre, etcétera, y se deja de lado a los cultores tradicionales, a la gente que mantiene vivas las tradiciones en nuestra región. O por último, que no me refiero solamente al tema, podríamos decir, como folclórico, sino como que lo que hablaba, no, a las expresiones culturales vivas de las personas que sin mayores recursos intentan dar a conocer su arte, música, etcétera, de diferentes índoles. Encuentran un hombre apuñalado en la calle de Villoto Sur. Bueno, normalmente, desgraciadamente, semana a semana leemos este tipo de noticias. eh, no nos deja de sorprender, ¿no? Limache, una mujer conducía un auto en cargo rojo, ya lo señalamos. Bueno, más o menos el mismo tono, bastante noticias policiales en la edición de Futuro de este fin de semana. Por ejemplo, Villa Alemana, 4 delincuentes ingresaron a una casa y golpearon al propietario. Bueno, y así, la verdad que, bueno, leamos la noticia justamente que nos había llamado la atención que estaba en la portada. Entró armado a un negocio y dijo, disculpe, dama, pero necesito que me pase la plata. Un adolescente muy bien educado y premunido de un arma de fuego fue el que ingresó al negocio de la población El Sol en el sector Guangualí, en Villa Alemana, donde encañonó a una mujer que atendía y se robó el poco dinero recaudado que había en la caja en ese momento. La denuncia de robo con intimidación fue dada a conocer por, me aparecen solamente las siglas, una mujer de 27 años de edad, domiciliada en Villa Alemana, quien señaló que el día jueves 20 de mayo, a las 9:40 horas de la mañana, se encontraba atendiendo el negocio Santa Sed, ubicado en la población El Sol de Villa Alemana, cuando ingresó un adolescente de unos 16 años de edad, de contextura delgada de aproximadamente unos 70 metros de altura, con el rostro cubierto con una capucha y mascarilla, portando en la mano un arma de fuego tipo pistola, con la que le apuntó diciéndole, disculpe dama, pero necesito que me pase la plata de la caja y el celular, y su celular. Ante el peligro que enfrentaba, la víctima le pasó su celular y 5.000 pesos en dinero efectivo, que era lo que había recaudado hasta ese momento, especies con las que el delincuente se dio a la fuga. El negocio cuenta con cámaras de seguridad, por lo que la policía realiza las investigaciones correspondientes para dar con el autor del robo. Bueno, eh, las noticias, el resto de las noticias prácticamente están en el mismo tono. Hay algunos recuerdos de historia deportiva. Sabemos que están paralizados los actuales campeonatos. Bueno, revisemos lo que corresponda a la provincia de Marga Marga y esté consignado en el observador, ¿no es cierto? El observador se atreve y lo dice todo. Eh, bueno, la portada referente a nuestra provincia dice, Valeria Melipillán adelanta sus primeras ocupaciones cuando suma la alcaldía. También dice Limache, chofer de furgón municipal, murió por un cáncer. Villa Alemana, más de la mitad de los apoderados prefiere que los niños sigan en clases online. Yo también.
Bueno, son algunas de las noticias de nuestra Deportes Limache. Busca primer triunfo en su histórico debut en el profesionalismo. Sí, está en la segunda división profesional. Una lástima no poder ir a verlos al estadio, porque, bueno, hay que apoyar, son de la provincia. Ojalá que les vaya muy bien, que permanezcan en la categoría y los podamos apoyar después en el estadio, ¿no? Como corresponde. Veamos si hay algún punto interesante que profundizar. Bueno, nuevamente accidente de la dormida, que sabemos que no es noticia, digamos, desgraciadamente es una ruta bastante peligrosa. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Un decreto alcaldicio. Eh, ¿Qué es lo que señala este decreto? Fíjese, a contar de las 0 horas, me refiero a Villa Alemana, a las 0 horas del día martes 01 de junio de 2021, sentido unidireccional, solo en sentido oriente-poniente de la calle Rivadavia, en el tramo comprendido entre las calles Santa Margarita y Coquimbo. La Dirección del Tránsito y Transporte Público deberá disponer la colocación de señaléticas oficiales que correspondan en las vías ya mencionadas. Procede la dirección de... Bueno, un cambio en una calle, el sentido de una calle. Avanza la construcción del Hospital de Marga Marga, veamos en qué nivel está, veamos la noticia. Villa Alemana, a toda marcha avanza la construcción del Hospital Provincial Marga Marga, así lo confirmó tras una visita a la obra el director de Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Alfredo Molina, quien informó que según la última actualización del estado de avance que presenta la obra, esta ya supera la cifra programada contractualmente con la empresa. Acciona, ejecutores de los trabajos. En ese contexto, el jefe del organismo valoró el esfuerzo y compromiso del equipo a cargo de la construcción, detallando que esta obra lleva el 21,34% de avance versus el 10,9% programado, lo que constituye un importante adelanto. Son 6 meses de diferencia respecto a lo que hubiese llevado hoy en día. En esa línea, el directivo también comentó que la obra gruesa del edificio principal alcanza el 70% de avance y se espera que antes de fin de año esté finalizada. Bueno, aquí un asesinato, un homicidio en Quilpué también está consignado. Se trata de una persona de sexo masculino. Personal de Carabineros de la Tenencia del Belloto llegó la mañana del miércoles hasta un sitio Riazo en el sector sur de la comuna, donde fue hallado su cuerpo sin vida, específicamente en el sitio Riazo cercano a la Villa Italia Belloto Sur. Los uniformados llegaron al lugar y corroboraron que efectivamente en el lugar denunciado, donde también hay vehículos abandonados, se encontraba este cuerpo de un hombre de una persona de sexo masculino, por lo que aislaron el sitio del suceso a la espera de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar el peritaje de rigor. La fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, concurrió al lugar a constatar los peritajes realizados por la Brigada de Homicidios, detallando que el cuerpo del hombre presentaba lesiones cortopunzantes atribuibles a terceros y mordidas de perro en el momento de ser encontrado, por lo que se investiga un homicidio. Bueno, además de que se ha anunciado en Villa Alemana lo propio, también la próxima alcaldesa de Quilpué anuncia una auditoría municipal. Auditoría municipal, crisis sanitaria y comercio local, las primeras preocupaciones de la nueva alcaldesa de Quilpué. Consultada sobre qué hará una vez que asuma el cargo, Melipillán dijo: lo primero será ordenar la casa, conocer en profundidad cómo está gestionando la administración local y pedir una auditoría no solamente para saber el estado financiero del municipio, sino también de la corporación. Es común hacer esto cuando uno se instala o llega a un lugar, sostuvo. Luego debemos atender la crisis sanitaria, porque aunque estemos en fase 2, la pandemia sigue presente. Además, el gobierno regional y central no han generado una inyección de recursos como se debe. Por eso dijo: vamos a realizar un trabajo de coordinación entre el municipio y el conjunto con el gobernador regional Rodrigo Mundaca, para pedir más recursos al gobierno central. Sabemos que es clave la atención primaria. Bueno, paréntesis, Rodrigo Mundaca es de Frente Amplio, ella también es de Frente Amplio, para que contextualicemos esto. Por eso es necesario reforzar el testeo, la trazabilidad y los equipos. La alcaldesa electa también se refirió a la economía local. El comercio de la ciudad está muy dañado. Debemos sentarnos en la mesa con los comerciantes y ver cómo reactivar nuestra comuna, poniendo también especial atención en el empleo femenino,
que no lo podemos dejar atrás. En este sentido, afirmó, estamos evaluando la rebaja de las patentes comerciales. Una buena noticia, yo creo que también se debería hacer eso en Villa Alemana. Rebajar las patentes comerciales, si se puede llevarlas a cero, porque además todos sabemos que es bien injusto, ¿no? Las patentes comerciales suelen ser muy altas para pequeños comerciantes y los grandes supermercados, centros comerciales, no tienen el mismo tratamiento. Lo que sería una gran ayuda para varios sectores que se han visto muy golpeados. Pero eso hay que conversarlo con los comerciantes y crear una estrategia en que que ellos sientan que es eficiente, expresó la futura autoridad. Finalmente, Valeria Melipillán dijo que nosotros soñamos con que nuestro trabajo pueda generar una ciudad que sea más sostenible y que se pueda avanzar en derechos para las mujeres, donde los niños efectivamente están en el centro de la gestión y que se aborden temas claves como el freno a las inmobiliarias, concluyó. Bueno, siempre se habla del freno inmobiliario, yo más que hablar del freno inmobiliario es la regulación y establecer condiciones que permitan un crecimiento sustentable. O sea, de hecho, el problema de Quilpué no es la cantidad de metros que tiene, porque es una de las comunas en cuanto a superficie de las más grandes de la región. Además, bueno, además de ser en habitantes, si no recuerdo, la tercera más grande. Evidentemente se puede hacer justamente de la mano de una buena regulación y al mismo tiempo una buena fiscalización, se puede llegar a buen puerto, creciendo la ciudad, entregando puestos de trabajo a aquellas personas que se dedican en el área de la construcción, pero por supuesto también preocupándose de la calidad de vida, porque ¿de qué sirve hacer nuevas casas si después esas personas quedan botadas porque no hay una micro que pasa por el lugar? O si hay una micro que pasa por el lugar, pero finalmente llega un cuello de botella y para solo salir de la población se demoran 15, 20 minutos para llegar al otro taco que está en el centro y así demorarse, qué sé yo, una hora en llegar, por ejemplo, a un lugar de trabajo. Entonces, esas son situaciones que evidentemente tienen que ser revisadas y eso se ve en Quilpué, por ejemplo, caso pero muy paradigmático, Los Pinos, y también lo vimos en otros puntos de la región. Eh, bueno, finalmente, para despedir el programa y con este tono siempre de ánimo, de esperanza, solamente los quiero invitar a que, bueno, sigamos comunicándonos. Este espacio es para ustedes. Bueno, y nos encontramos la próxima semana y esperamos de corazón que la noticia respecto a la pandemia sea eh, mucho más positiva, que ya la curva no se sostenga tan alta, sino que empiece a bajar y que, bueno, que las niñas y niños que quieren ir a estudiar lo puedan hacer, pero que tampoco, y ahí yo me hago muy responsable de esto, que tampoco se vean obligados ni presionados padres a llevar a los niños cuando no tienen las condiciones o por último no se sienten seguros y también añadir más estrés en esta situación tampoco es adecuado. Bueno, amigas y amigos, me despido con mucho cariño y espero que nos encontremos en una próxima edición la próxima semana de Ahora sí, Villa Alemana, el semanario, y ahí contemos con algunos de nuestros panelistas o invitados especiales. Se viene sorpresa. Un gran abrazo.